sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 12, para continuar nuestra serie en esta serie que se llama El Evangelio del Rey. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 50. Este mensaje es el mensaje número 29 y se llama La grandeza del Rey. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 50, la grandeza del Rey. Esta es la palabra de Dios. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó: Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esa generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Oremos. Al abrir tu palabra, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad del Evangelio, y al creer el Evangelio podamos experimentar libertad y crecimiento en nuestra relación contigo y nuestra relación con nuestro prójimo. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. En Jesucristo oramos. Amén. El pastor de una iglesia tuvo una serie de reuniones con un grupo de universitarios y los temas giraron de toda clase de temas, desde el tema del infierno hasta el tema del noviazgo. Solamente había 3 reglas para esas reuniones. La primera regla era: sé honesto. La segunda regla es: sé amable. Y número 3, sé presente. Así que tenían estas reuniones hablando de diferentes temas de las Escrituras, hasta que salió el tema de pecados repetitivos, de pecados habituales. Y el común entre estos jóvenes, al tratar este tema, al sacar diferentes clases de pecados, el sentimiento común era: Dios debe de estar muy decepcionado de mí. Un joven compartió
que sus padres en los 90s estaban estudiando en una universidad cristiana y hubo un grande avivamiento ahí y sus padres estaban súper comprometidos con Jesús. Estaban encendidos en su fe y súper comprometidos a compartir esta fe. Y el joven dijo, y aquí estoy yo consumido por diferentes clases de pecado. Otros jóvenes empezaron a compartir la misma experiencia. Y de repente, un sentimiento de desaliento, de grande desaliento, llenó todo ese lugar, pensando en que Dios debe de estar muy decepcionado de mi vida. Ahora, yo no sé si te puedes identificar con estos jóvenes, porque tú y yo hemos experimentado la lucha con ciertos pecados y el desaliento que trae a nuestra vida la derrota y presentarnos delante de Dios y decir nuevamente, Señor, lo hice. Y un desaliento a nuestra vida. Si los pecados repetitivos, los pecados habituales traen esa clase de desaliento a nuestra vida, la pregunta que deberíamos de hacernos entonces es, ¿cómo podemos vencer esta clase de pecados? Y cuando realmente lo tomamos en serio, entonces empezamos a traer a nuestra vida una clase de tácticas que muchas veces no funcionan. A veces empezamos a tratar nuestro cuerpo de una manera muy disciplinada. Traemos una táctica casi militar para tratar con estos pecados que nos esclavizan. Y empezamos a tratar a nuestro cuerpo de una manera muy fuerte, disciplinada. Y tristemente, los pecados vuelven a aparecer. ¿Qué es lo que hacemos después? Lo que hacemos después es que empezamos a relativizar nuestros pecados y con eso me refiero a que empezamos a compararnos con otros y a sentir cierto alivio en que no estoy tan mal como fulano. Pero sabes, esto no funciona tampoco, porque al seguir batallando nuevamente esto trae un grande desaliento. Así que la táctica militar no funciona, la táctica de relativizar el pecado no funciona y de repente caemos en una táctica diferente que es pretender que todo está bien en nuestra vida y simplemente poner mucho énfasis en nuestra conducta externa para que otros vean que todo está bien en nuestra vida. Sin embargo, esto no funciona y todavía lo empeora. ¿Por qué? Porque sabemos que no todo está bien en nuestra vida. Y lo otro es que seguimos batallando con esos pecados. Así que la pregunta que queremos hacer en esta mañana es: ¿cómo se quita el mal y el pecado de tu corazón? Es en este tema que Jesucristo y los fariseos nuevamente se encuentran. Capítulo 12 de Mateo, hemos visto cómo Jesucristo es confrontado o cómo Jesús confronta a los fariseos. Si no estás familiarizado con la Biblia, entonces la palabra fariseo a lo mejor no tiene ningún sentido para ti. Pero por favor, cuando la Biblia habla acerca de fariseos, piensa por favor en una persona religiosa, en una persona moral. Si eras un judío de ese tiempo y tenías una hija, tú querías que tu hija se casara con un fariseo. Si tenías un hijo, tú querías que tu hijo se convirtiera en un fariseo, porque estas personas eran admiradas por su cultura.
Sin embargo, Jesucristo los confronta. En el capítulo 12, hace 2 domingos hablamos acerca de una autoridad, 2 clases de autoridades diferentes. Y la autoridad de los fariseos, de los religiosos, te lleva a la condenación. Y la autoridad de Jesucristo es la que produce vida al llevarte a la convicción de pecado y entonces al arrepentimiento. La semana pasada José Banda hablaba acerca de cómo las palabras que salieron de los fariseos al decir que Jesucristo está echando fuera demonios en complicidad con el diablo, Jesucristo les dice: cuidado, de lo que abunda en su corazón va a salir a través de su boca. Y ahora Jesucristo nuevamente los va a confrontar en este tema con respecto a cómo se quita el mal y el pecado de nuestros corazones. Los fariseos deberían de ser los modelos de ese tiempo con respecto a esto. Sin embargo, la manera en la cual los fariseos trataron este tema, en lugar de sacar el mal y el pecado en su corazón, lo que hizo fue que abundara la maldad y el pecado de su corazón. Por favor, vean el versículo 39. Jesucristo les dice: esta generación malvada y adúltera. Las palabras de Jesucristo son muy fuertes para las mejores personas en la sociedad, para los religiosos de la sociedad. Y Jesucristo les dice: generación malvada y adúltera. La semana pasada les dice: camada de víboras. Jesucristo es muy fuerte, porque Jesucristo sabe que la manera en la cual ellos están enseñando y la manera en la cual ellos están tratando de quitar la maldad y el pecado de su corazón y en el de otros no funciona. Y lo único que hace es, y Jesucristo lo dice en otro pasaje, hacer de estas personas 2 veces más hijos del infierno. No funciona. Jesucristo es muy fuerte. Y este tema es un tema que tú y yo hemos tratado, hemos orado, hemos luchado. Señor, ¿cómo se quita el mal y el pecado en mi corazón? La respuesta sencilla, y la vamos a desarrollar, pero la respuesta en breve es que la única forma en que el pecado y la maldad se quitan de nuestro corazón es por la grandeza de Jesús. Vamos a desarrollar eso. 3 cosas tienes ahí tu bosquejo. ¿Cómo se quita el mal y el pecado de tu corazón? Por la grandeza de la resurrección de Jesucristo. Número 2, por la grandeza de la presencia de Jesucristo. Y número 3, por la grandeza de la familia de Jesucristo. ¿Cómo se quita el mal y el pecado de tu corazón? Vayamos al punto número 1, la grandeza de la resurrección de Jesucristo. Los fariseos y los escribas, los maestros de la ley, le piden una señal a Jesús. Ahora, para este tiempo, Jesucristo había hecho toda clase de señales, toda clase de milagros, toda clase de prodigios. Y sin embargo, estas personas se acercan con Jesús y le están pidiendo una señal. Una señal es un milagro a petición de alguien para mostrar que esta persona viene de parte de Dios. Esa es una señal. Entonces los fariseos, los escribas, le dicen a Jesús: danos una señal. Y pareciera no ser gran cosa, ¿no? Puesto que Jesucristo ha estado haciendo muchas señales, milagros, sanidades. Pero vean la respuesta de Jesús, por favor. Versículo 39 les dice: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa. Se está dirigiendo específicamente a ellos. Jesucristo les está diciendo: lo que ustedes están pidiendo es algo malvado. Sin embargo, yo les voy a dar una señal. No la señal que a ustedes les gustaría, pero les voy a dar la más grande señal, y esta es la señal del profeta Jonás.
Versículo 40, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, el Hijo del Hombre también. Si conoces las Escrituras, nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos al libro de Jonás, y Jonás es un profeta que llega a la ciudad de Nínive en unas circunstancias muy, muy especiales. Nínive era la nación enemiga del pueblo de Israel. Jonás no quería ir a Nínive, pero Jonás llega a Nínive habiendo experimentado una clase de muerte. Y estando en Nínive, él empieza a predicar la palabra de Dios. Y la ciudad entera, hay un avivamiento, y la ciudad entera se arrepiente. El rey manda un ayuno para que la gente se arrepiente y el juicio de Dios no caiga sobre la ciudad. Al ver Dios que el pueblo se arrepintió, Dios no manda el juicio por sus pecados. Y Jesucristo les dice: hey, señores, aquí hay uno más grande que Jonás y ustedes no se están arrepintiendo de sus pecados. Aquí hay uno más grande. Jonás fue un profeta. Yo soy Dios encarnado. Ustedes han escuchado mi predicación, han visto mis señales y ustedes no se arrepienten. Y Jesucristo les da otro ejemplo y es la de la reina de Saba. Y el texto dice que la reina de Saba vivía muy lejos de Israel, y sin embargo ella, al escuchar acerca de la grandeza del rey Salomón, emprende un largo viaje para llegar y escuchar de la sabiduría de Salomón. Y Jesucristo les dice: aquí estoy. Ustedes no necesitan hacer un largo viaje para escuchar la sabiduría del Hijo del Hombre, del Mesías, del Rey. Y sin embargo ustedes no se arrepienten. Y la pregunta es: ¿por qué no se arrepintieron? ¿Por qué los fariseos, al tener al Dios encarnado, al ver las señales y milagros que estaba haciendo, al escuchar su predicación, su sabiduría, por qué no se arrepintieron? Y la respuesta es: porque ellos querían y creían que tenían control sobre Jesús. Jesucristo, ven y haznos la señal que nosotros te vamos a decir que nos hagas para que nosotros podamos creer en ti. ¿Quién tiene el control? Somos nosotros, y tú te tienes que someter a nosotros. Y esa es la razón por la cual ellos no se arrepintieron. ¿Por qué? Porque el control es lo contrario al arrepentimiento. Nunca va a producir vida. Y siendo lo contrario al arrepentimiento, el control no va a sacar de tu vida la maldad y el pecado. Esa es la razón por la cual ellos no se arrepintieron. El control se trata de hacer más. Se trata de echarle ganas a tu vida. Mas sin embargo, nunca va a producir lo que tú esperas que va a producir. Entonces, esa no es la manera de hacerlo. ¿Cuál es entonces la manera en la cual Dios saca de nuestro corazón la maldad y el pecado? Y tiene que ver con la señal que Jesucristo les está dando. Jesucristo dice: yo voy a morir y yo voy a resucitar. Y esta es la señal y es la manera en la cual el pecado y la maldad de tu corazón puede salir. La Biblia dice que Jesucristo murió por ti y que Jesucristo resucitó por ti. Pero en el pasaje que leímos en el culto de adoración, se nos dice algo que posiblemente es una de las cosas menos entendidas de la vida cristiana. Jesucristo murió por ti, Jesucristo resucitó por ti. Pero la Biblia dice también que tú y yo morimos con Cristo y resucitamos con Cristo, y esa es la manera en la cual el pecado y la maldad de nuestro corazón va a salir. ¿Qué significa esto? En primer lugar,
El control se trata de esforzarte más. Échale más ganas a tu vida cristiana. Pastor, ¿qué hago para crecer en mi vida cristiana? Échale más ganas, esfuérzate más, lee más la Biblia, ora más, ve más a la iglesia, Todo se trata de esforzarte más, pero se trata de control. Tú quieres controlar ese aspecto de tu vida. Morir con Cristo, resucitar con Cristo, significa morir más. El evangelio se trata de morir más. El evangelio no se trata de esforzarte más. El evangelio se trata de morir más. Déjenme dar un ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial, un buque que transportaba soldados del ejército de Estados Unidos, llamado Dorchester, fue embestido por un submarino alemán. Y el barco se vino a pique. 902 personas en ese barco. Pero en ese barco también había 4 capellanes. Un rabino judío, un sacerdote católico romano, un pastor metodista y un pastor holandés reformado. Y cuando el buque se estaba hundiendo, pues hubo un caos. Y lo que hicieron los 4 capellanes era tratar de ayudar a que los soldados pudieran encontrar la vía de la salida, ponerse el chaleco salvavidas y entonces bajar a un bote salvavidas. Y eso estuvieron haciendo hasta que se acabaron los chalecos salvavidas. Y los 4 capellanes lo que hicieron fue quitarse su chaleco salvavidas y entonces entregárselo a la siguiente persona. No le preguntaron, ¿eres judío? No, yo me quedo con mi chaleco. ¿Eres católico romano? No, eres protestante, no te lo voy a dar. No hicieron eso. La siguiente persona ahí está, la siguiente persona ahí está, hasta que se acabaron los chalecos salvavidas. De las 902 personas, solamente se salvaron 232. Y el testimonio es que mientras estaban estos hombres ya en las gélidas aguas al lado de la costa de Groenlandia, ellos podían ver a estos capellanes abrazados, orando y cantando himnos a Dios. Ellos no se salvaron. De manera póstuma, el gobierno de los Estados Unidos les entregó una medalla al valor. Y uno de los sobrevivientes dijo lo siguiente: ese acto que hicieron de servicio, que alguien me haya dado su chaleco salvavidas, es lo más hermoso que he visto de este lado del cielo. Los 4 capellanes se enfrentaron a tomar una de 2 decisiones: esforzarme más en regresar a casa sano y salvo, o morir más en servir a otros y literalmente morir. A esa decisión se enfrentaron. Y tú y yo no estamos en un barco que se está hundiendo, pero tú y yo todos los días nos enfrentamos precisamente a esa clase de decisión. ¿Me voy a esforzar más o voy a morir más? Alguien escribió lo siguiente: ¿me voy a esforzar más por preservar mi vida o voy a morir más para servir a otros? ¿Me voy a esforzar más por estar en lo correcto o voy a morir más al hacer lo correcto? ¿Me voy a esforzar más para satisfacer mis deseos egoístas o voy a morir más a mis deseos egoístas? ¿Me voy a esforzar más por controlar y manipular las situaciones o morir más a la solución deseada? ¿Me voy a esforzar más para agradar a la gente o voy a morir más a la alabanza de otros? ¿Cómo la maldad y el pecado se quitan de nuestra vida? No se trata de esforzarte más. Si tú has escuchado el mensaje de échale más ganas en tu vida cristiana, ese no es el evangelio y eso no va a purgar la maldad y el pecado de tu vida. Todo lo contrario, lo va a aumentar. No es por ahí.
Se trata de tomar las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿De qué se trata? De que la maldad y el pecado humano es purgado del corazón del ser humano por la grandeza de la resurrección de Cristo. El que estemos unidos a Cristo en su resurrección y en su muerte nos da una nueva identidad y nos da una nueva relación con el pecado, algo que antes no teníamos. ¿Cuál era nuestra antigua relación? Esclavo con el pecado. ¿Cuál es mi nueva relación? Por causa de que estoy unido a Cristo en su muerte y en su resurrección, estoy muerto al pecado. No que el pecado murió. Yo estoy muerto al pecado y ahora puedo decirle no al pecado por la gloriosa resurrección de Cristo y porque estoy unido a Él. Eso es lo primero. Eso es lo primero. La grandeza de la resurrección de Jesucristo va a sacar la maldad y el pecado de nuestro corazón. No se trata de esforzarte más, en tus propias fuerzas. Vas a fracasar, ya has fracasado y posiblemente estás lidiando con este desaliento en tu vida. Ya lo he intentado todo, pastor. Ya lo he intentado todo, pastor. Ya hice. Ese es el problema. El problema es que estás esforzándote más en lugar de entender, abrazar tu nueva identidad con Jesús y tu nueva relación con el pecado. Número 1. Número 2. La grandeza de la presencia de Jesús. Y aquí vamos a hablar del problema del moralismo. En el versículo 43 pareciera que Jesucristo cambia de tema. Y de repente va a hablar acerca de endemoniados y va a hablar acerca de demonios. Pero por favor, no se trata que a Jesucristo se le fue la onda y metió el tema de demonios nada más porque sí. No. Tenemos que entender este pasaje de acuerdo al contexto de lo que Jesucristo está enseñando y especialmente darnos cuenta de lo último que va a decir. Versículo 43, Jesucristo va a dar una ilustración. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo, entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Y aquí está la clave para poder entender. Así le pasará también a esta generación malvada. ¿Cuál es la generación malvada? Versículo 39. Los fariseos. La manera en la cual ellos están tratando de limpiar la maldad y el pecado de su corazón. Entonces, por favor, aquí no Jesucristo empieza a hablar acerca de demonios porque se le fue la onda. No. Aquí Jesucristo está poniendo un ejemplo de que, nuevamente, a través de tu esfuerzo propio, pero especialmente a través del moralismo, crees que puedes vencer la maldad y el pecado en tu corazón, y no es así. Librarse de cosas malas por medio del moralismo solo crea un peligroso vacío espiritual. Los fariseos eran expertos en estos. Hacia afuera pareciera que todo estaba bien en su vida. Personas honestas, personas nuevamente que buscaban a Dios, no engañaban a su esposa, y todo hacia afuera parecía que estaba bien. Pero Jesucristo les dice camada de víboras. Jesucristo sabe que ellos están tramando asesinarle.
Jesucristo sabe que por dentro ellos están quemando en su avaricia, en sus pasiones sexuales. Jesucristo sabe lo que está pasando por dentro. Así que por fuera pareciera que todo está bien. Voy a quitar de mi vida una conducta que yo sé que está mal, pero la quito a través de mi esfuerzo. Y Jesucristo dice, eso es como si la casa estuviera bien barrida, pero de repente va a venir no tan solo la misma cosa con la cual batallaste y que según tú sacaste, sino que tu estado se va a convertir en algo peor. A ver si me doy a entender. Lucho con, qué sé yo, avaricia. Y a través del esfuerzo propio, estoy contento supuestamente con las cosas que Dios me ha dado. ¿Sí? Y según yo no estoy batallando ya con eso. Pero ¿sabes qué es lo que va a pasar? Cuando tú te concentras en eso y tú crees que por tu esfuerzo, por tu disciplina, por tus fuerzas, tú lo hiciste, no tan solo ya es un problema de avaricia, sino ahora estás trayendo un problema de orgullo. Porque tú lo hiciste y por lo tanto tu estado va a ser peor. Estaba escuchando la historia de un pastor en los Estados Unidos, pastor de jóvenes, y decía, había un chico en la iglesia y que me tocó pastorear, chico de secundaria de prepa, que venía de una familia cristiana, todos los domingos en la iglesia, pero una familia moralista. ¿Y a qué me refiero con una familia moralista? A que en su casa todo se trataba de no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y el énfasis en la conducta externa. Este chico se fue a la universidad y el pastor decía con mucha tristeza que se volvió loco en la universidad. Peor que un incrédulo. Y decía, ¿cómo es posible que mientras estaba en casa su conducta y su reputación era de un buen chico? No tomaba, no fumaba, no vivía en inmoralidad sexual. Pero cuando llega a la universidad, dice literalmente, se volvió loco y empezó a hacer cosas peores que la de sus compañeros no creyentes. ¿Por qué? Su casa parecía que estaba limpia, pero la verdad que no. La verdad era que su casa estaba vacía, y el vacío que produce el moralismo es peligroso. Es completamente peligroso. El moralismo siempre produce dos efectos. Y el primero de ellos es orgullo. Yo lo hice. ¿Recuerdan la historia que les conté hace algunas semanas de esta persona que estuvo en el estudio bíblico y compartimos el evangelio y le expliqué acerca de cómo Cristo llevó sus pecados? Y él dijo, no. Yo primero tengo que arreglarme y después me voy a presentar delante de Dios. ¿De quién es el mérito? El mérito es mío. El mérito es mío. Mira, Dios, acéptame porque yo me arreglé, yo me limpié. Entonces, cuando empezamos a quitar conductas pecaminosas en nuestra vida a través del moralismo, número uno, es breve, pero invita al orgullo e invita a otros pecados. Y en segundo lugar, como dice ahí, es como si fuera una presa que está conteniendo el agua. No va a durar. La presa no va a aguantar. Y entonces todo lo que había en el corazón de esta persona va a salir, como salió en el corazón de este joven al entrar a la universidad, como salió en las palabras que los fariseos le dijeron a Jesús. Va a salir, no se puede contener. El moralismo no lo puede hacer. Y esto es lo que Jesucristo les está diciendo. Están equivocados.
Y al enseñarlo está nuevamente llevando a estas personas no a mejorar sus vidas, sino a empeorar sus vidas. Y entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo sacar de nuestro corazón la maldad y el pecado? Ya dijimos, número 1, a través de la resurrección de Jesús. Número 2, a través de la presencia de Jesús. Vamos a suponer que esta botella, la mitad tiene agua, pero vamos a suponer que esta botella estuviera vacía completamente. Y yo les dijera, por favor, ayúdenme, lluvia de ideas, ¿cómo podemos sacarle el aire a esta botella? Lluvia de ideas. Y de repente alguien dice, bueno, pastor, ¿qué le parece si la botella está abierta, tiene aire? Entonces, pastor, rápido, tápela y de repente hágale así para sacar el aire. Pues no, ¿verdad? Así no se saca el aire. Alguien dice, bueno, pastor, una nueva idea. ¿Por qué no creamos una máquina de vacío y se lo ponemos a la botella para que saque todo el aire de la botella? Pero alguien dice, pastor, ¿por qué no llenamos la botella de agua? ¿Por qué no llenamos la botella de agua? Y el agua va a sacar el aire de la botella. Necesitamos la presencia de otra cosa para sacar el aire. ¿Qué dice la Biblia en Colosenses capítulo 3? Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 9, dice: hagan morir lo que es propio de la naturaleza terrenal, hablando acerca del pecado, y del versículos 10 al 17, vístanse de Cristo. En otras palabras, para que el pecado pueda salir de nuestras vidas, tiene que venir Jesucristo a nuestras vidas, revestirnos de Jesucristo, como dice ahí Colosenses, y entonces la presencia de Cristo va a ir expulsando no la presencia del pecado. Recuerden, hace 2 domingos hablamos que la presencia del pecado es hasta que Él venga, pero lo que sí va a hacer es que va a debilitar el poder del pecado en nuestra vida. Nuevamente, se trata de Cristo. Por eso es que dije que la respuesta a esta pregunta de manera breve es la grandeza de Cristo. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? 2 cosas voy a mencionar. Número 1, en tu lucha con el pecado, y al pensar en revestirte de Cristo, cada vez que tú le echas una mirada a tu pecado, tú tienes que mirar 10 veces a Cristo. Es similar a lo que dije hace 2 semanas con respecto a que la condenación bajo la autoridad, otra autoridad que no es la de Jesús, la condenación te lleva a mirarte a ti y empezar a decir, ¿por qué lo hice otra vez? ¿Por qué soy tan malo? Mi arrepentimiento no fue genuino de seguro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y un desaliento en tu vida. Y solamente estar mirando el pecado que te lleva solamente a ti y estar condenándote. Pero mencionamos que la autoridad de Jesucristo, que te lleva a la convicción de tu pecado, te lleva a ver el evangelio y por lo tanto a arrepentirte. ¿Cómo se ve esto en la vida práctica? Otra vez, por cada mirada que tú le eches a tu pecado, necesitas ver 10 veces más a Cristo, lo que Él hizo, lo que Él es, lo que Él dice de ti, y que Él te empodera para hacerle frente al poder del pecado en tu vida diaria, en tu nueva identidad. Se trata nuevamente de Cristo. Si miras el pecado otra vez, Dios debe de estar muy desilusionado de mí, yo estoy desilusionado de mí, soy un hipócrita, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estás condenándote y no va a cambiar tu vida.
Y lo que necesitas ver es a Cristo 10 veces más. Ese pecado ya fue pagado. Él murió por él. Mira cuánto amor me tiene. Morí con él, resucité con él. Soy su hijo amado. Su amor no disminuye, lo cual te tiene que llevar a un verdadero arrepentimiento, lo cual te lleva a Cristo, quien es la solución, lo cual te lleva a un cambio de vida y a experimentar nuevamente la nueva vida que hay en Cristo. ¿Cómo se expulsa el pecado y la maldad de nuestro corazón? Por la grandeza de la resurrección de Cristo. Número 2, por la grandeza de su presencia. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, decrezca, y que Cristo crezca en mi vida. Número 3, por la grandeza de la familia de Jesús. Versículo 46, mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Si no sabías, Jesucristo tuvo hermanos. José y María, después del nacimiento de Jesucristo, como cualquier matrimonio, tuvieron relaciones sexuales y tuvieron hijos. Y en las Escrituras tenemos los nombres de los hermanos de Jesús. 2 de ellos escribieron 2 libros en el Nuevo Testamento, Santiago y Judas. Y también tenemos, no los nombres, pero Jesucristo también tuvo hermanas. ¿Ok? Entonces Jesucristo está en esto cuando se presenta a su familia y le dicen y le hacen una petición. Queremos ver a Jesús, y lo interesante es la respuesta de Jesús. Y la respuesta de Jesús es: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? En primer lugar, Jesucristo no está tratando de manera irrespetuosa a su familia terrenal. No va por ahí. Jesucristo dice, señalando a sus discípulos: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, en primer lugar, Jesucristo no está tratando de manera irrespetuosa a su familia, tampoco está diciendo que debemos de tratar de manera irrespetuosa a nuestra familia terrenal. No va por ahí, ni tampoco Jesucristo está enseñando salvación por obras. ¿Qué es lo que Jesucristo está enseñando aquí? Jesucristo está redefiniendo la familia al enfatizar la importancia de la familia espiritual. ¿De qué estamos hablando? El tema es: ¿cómo saco de mi corazón la maldad y el pecado? Y Jesucristo está diciendo: tienes que entender la importancia de tu familia espiritual. Para algunos de ustedes, su familia espiritual es igual a su familia terrenal. Tus hermanos, tu mamá, tu papá son creyentes. Por lo tanto, no tan solo son tus hermanos en la carne de sangre, sino también son tus hermanos en Cristo. ¡Qué grande bendición! Pero para muchos de nosotros, nuestra familia de sangre no necesariamente es nuestra familia espiritual. Hermanos, papá, mamá que no son creyentes. Los amamos, los respetamos, pero no son creyentes, no forman parte de la familia espiritual. Y aquí Jesucristo nuevamente está redefiniendo a la familia, hablando acerca de más importante, y espero no ser malinterpretado, pero Jesucristo dice: es más importante la familia espiritual que la familia terrenal para el cambio que quiero hacer en ti. Posiblemente una de las palabras de Jesucristo que menos se entienden en las 7 palabras, Jesucristo está en la cruz, dice 7 palabras, y una de las palabras que a lo mejor menos se entienden es cuando Jesucristo ve a su mamá y a su discípulo. ¿Y qué le dice? Mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Y no se han preguntado: ¿y los hermanos? ¿Qué onda con los hermanos de Jesús?
O sea, ¿por qué Jesucristo está diciendo que Juan ahora se va a encargar de María? O sea, y María se va a convertir en la madre. No, Jesucristo está hablando acerca de la importancia de la familia que Él está creando, donde los lazos de sangre van a ser menos importantes que los lazos espirituales. Por lo tanto, María se convierte en madre espiritual de Juan, Juan se convierte en un hijo espiritual de María. Hay una comunión, hay una nueva familia. De eso es lo que Jesucristo está diciendo. Y Jesucristo lo está diciendo también ahora. Ahora, ¿por qué esto es importante? Yo creo que es bien sencillo de entender. Tú y yo posiblemente fuimos expuestos a cosas que no debimos de haber sido expuestos en nuestra familia terrenal. Papá o mamá o tu hermanito querido te expuso a cosas que no debió exponerte y que el día de hoy duelen, y cosas que marcaron tu vida. La familia terrenal, todos, normalmente ninguno de nosotros tiene una familia perfecta, y posiblemente todavía estás luchando con cosas que experimentaste, que viviste en tu familia terrenal. Tu familia terrenal te rodeó y te dio eso, por decirlo de esa manera. Ahora, Jesucristo dice: necesitas a tu familia espiritual, porque así como tu familia terrenal te expuso a cosas que no te ayudaron, tu familia espiritual te va a exponer a cosas que te van a ayudar. ¿Por qué es importante esto? Porque tu familia espiritual te va a ayudar, porque los pecados no van a ser removidos en aislamiento. Es muy triste que muchos cristianos menosprecian la iglesia, o muchos cristianos solamente asisten a la iglesia. Y va a terminar el culto en unos minutos más. ¡Fum! Sales. ¿Con quién te relacionas? No puedes crecer en la vida cristiana aislado de la iglesia. Simplemente no se puede. No se puede. Ese no es el plan de Dios. Y aunque la iglesia no es perfecta y está llena de pecadores como tú y como yo, en un proceso de santificación, a Dios le ha placido que sea tu nueva familia, la familia espiritual, donde tú experimentes también cambio, donde tú experimentes sostén, ayuda. Somos llamados a abrazar la comunidad del Evangelio, porque solamente es en este contexto que vamos a ser cambiados. Tú y yo necesitamos a alguien que cuando te vea que estás aplicando la táctica de esforzarte más para cambiar tu vida, esta persona te diga: no se trata de esforzarte más, se trata de morir más. Tú y yo necesitamos que alguien nos hable cuando estamos utilizando las tácticas del moralismo para cambiar nuestras vidas. Mencioné que el moralismo traía dos efectos, y déjenme agregar algo antes de que se me olvide. Una buena pregunta que deben de hacer en sus casas, papás con hijos especialmente, es: ¿cuál es la atmósfera que hay en tu casa? Una atmósfera que solamente se trata de no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. En mi casa solamente hay reglas, reglas, reglas. O una atmósfera que los hijos están entendiendo que pueden traer su pecado a Cristo, empezar a entender todo esto, arrepentimiento, y empezar a ver cambios en sus vidas. ¿O se trata solamente de reglas, 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 reglas? ¿Cuál es la atmósfera en tu hogar?
¿Es la del evangelio? ¿O es la del moralismo? ¿La del legalismo? ¿La de échale más ganas? ¿O es la del evangelio, donde tú y tus hijos están aprendiendo que en su lucha con el pecado diario experimentan también la presencia de Cristo, el poder de la resurrección de Cristo y el poder de la familia de Cristo para ayudarte en tu transformación? ¿Cómo se cambia tu corazón? ¿Cómo se cambia tu vida? ¿Cómo se expulsa el pecado y la maldad de tu corazón? A través de la grandeza de la resurrección de Jesús, una nueva identidad. A través de la presencia, de la grandeza de la presencia de Jesucristo en tu vida, un nuevo poder. Y a través de la grandeza de su familia. Lo necesito para seguir creciendo. Oremos. Padre que estás en los cielos, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Te alabamos, te bendecimos, porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Y en nuestra grande lucha con el pecado, Señor, hemos fracasado muchas veces por ignorancia. Fracasamos muchas veces, Señor, porque somos desobedientes. Pero Padre, en nuestro corazón hay un deseo de ser cambiados por ti. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender, pero a creer que es por la grandeza de Jesucristo en su resurrección, en su presencia en nosotros y a través de la nueva familia que tú nos das, que el pecado va siendo vencido en nuestras vidas, el poder del pecado en nuestras vidas. Gracias que la pena del pecado fue pagada en la cruz. Gracias que la presencia del pecado va a ser quitada en tu segunda venida. Pero Señor, el día de hoy, ayúdanos a través de tu grandeza a derrotar el poder del pecado en nuestra vida diaria. En Jesucristo oramos. Amén.